Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga en este santo sábado y un feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Bien, le doy gracias a Dios porque me permite en esta hora dirigirme al pueblo que compró con su sangre. Y queremos compartir algo que hemos venido estudiando por algunos meses con ustedes, y tiene que ver acerca de el cierre de la puerta de la gracia. Les voy a pedir el favor que me acompañen allí donde están ustedes, ahí inclinando su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos llegado y nos hemos congregado en tu iglesia, en tu santo templo de la iglesia central, el cual tú has designado para que tu palabra sea trazada y sea enseñada para muchas personas en Bogotá. Y estamos aquí congregados buscando precisamente la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, para que al abrir tu palabra podamos ser enseñados por ti, podamos ser edificados por ti, y que tu bendición recaiga en cada una de nuestras vidas conforme a lo que has designado en tu palabra. Gracias por tu misericordia. Te pedimos por favor que en estos momentos tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, los que hemos de abrir tu palabra, seamos enseñados por ti, Dios. Danos la tranquilidad de saber que estamos en tus manos. Danos la tranquilidad de saber que tus santos ángeles están cubriendo los puestos que están libres. Danos la tranquilidad de saber que vas a tener en sujeción a los pequeños, a los niños, y ellos mismos también han de escuchar tu palabra y van a ser edificados aún a su tierna y temprana edad. Tu bendición y tu amor esté con cada uno de nosotros. En Jesús te lo clamamos. Amén, Señor. Bien, hermanos, hay una enseñanza que aparece en la palabra de Dios y que es fundamental para su pueblo hoy, y que de hecho identifica a la iglesia que es la depositaria de las verdades en el tiempo de hoy, y es justamente la doctrina del santuario celestial, o la doctrina del santuario en general, porque sabemos nosotros que la doctrina del santuario, como la estudiamos nosotros, tiene su imagen o tiene su imagen en el santuario terrenal. Y quiero compartir a partir del santuario cómo es que llegamos precisamente a el cierre del tiempo de la puerta de la gracia, o a la culminación del tiempo de la gracia. Yo me voy a estar moviendo en esos dos conceptos que en últimas están íntimamente relacionados. El cierre del tiempo de la gracia se marca allí justamente si nosotros vemos el tránsito de nuestro Señor Jesucristo a nivel histórico en el santuario terrenal. Están viendo allí una imagen en la cual ustedes encuentran por el primer mueble, que es el altar de los sacrificios. Y quisiera que con su Biblia en la mano empecemos a mirar ese primer momento de nuestro Señor Jesucristo allí en el altar de los sacrificios. Si quisiéramos ir un poco más atrás, podríamos ver que nuestro Señor Jesucristo en algún momento en su ministerio aquí en la tierra, Él podríamos decir que vivió en el campamento y que acompañó a las tribus que están alrededor del campamento, eso de manera simbólica. Cristo vivió en el mundo, Cristo tuvo a bien humanarse y querer vivir con su pueblo. Y de qué otra manera podríamos pensar que nuestro Señor Jesucristo viviese en el campamento. Luego él mismo en su predicación se identifica como la puerta, pero no vamos a tocar la puerta el día de hoy. Además,
Sí vamos a tocar rápidamente y de manera tangencial eso como para que miremos el contexto. Allí en el altar de los sacrificios encontramos dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, donde me hablan específicamente de esto, de Cristo en su ministerio en el altar de los sacrificios. Y el primer texto está en Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Me identifica el profeta, el ministerio que Cristo iba a tener en el año 27 después de Cristo, luego de que se cumpliera la profecía de las 70 semanas. Entonces, allí me dice Isaías 53 y versículo 7 me dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Luego, el otro profeta, Juan el Bautista, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ahora allí en Juan capítulo 1, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, allí él da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No nos confundamos, Juan el Evangelista es quien lo registra, pero quien va a hablar es Juan el Bautista, el profeta. Juan el Bautista, el profeta, en Juan 1, 29 y 30, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, allí en primera instancia podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como ofrenda. Y como la ofrenda que por años, por cerca de 4000 años, allí todos los israelitas llevaron e identificado, mostraron a nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mañana y tarde en los sacrificios matutino y vespertino, allí se me mostraba a nuestro Señor Jesucristo, o el israelita podía saber que iba a venir un Mesías que perdonara su pecado, cosa que tristemente por el dejar de estudiar la palabra de Dios, el dejar de estudiar la profecía, los libros de la ley, al ponerse por encima la tradición de los hombres, se desdibujó y los hombres no pudieron encontrar que Cristo era la ofrenda. Y nosotros encontramos y vemos después de muchos años aún al pueblo judío realizando sacrificios. Pero bien, luego en el tránsito hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios, ahora nos encontramos con el ministerio de Cristo Jesús en el lugar santo. Allí Cristo Jesús ahora está haciendo algo interesante. Recuerden que a partir del año 538, cuando se consolida la Iglesia Católica, allí se desdibuja el ministerio de Cristo Jesús y no se le permite ver, porque la palabra de Dios fue escondida y arrebatada de las manos de todos los que quisieran seguir a Cristo. Y otra vez la tradición vuelve a ponerse por encima de la palabra de Dios. Eso hace que definitivamente nosotros no pudiésemos, y muy pocos hubiesen comprendido el tránsito de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, que para los adventistas del séptimo día sabemos nosotros que ocurrió hacia el año 1844. Bien, rápidamente nos encontramos con esto. Podríamos dedicarnos a hablar de la profecía de las 2300 tardes y mañanas registrada en Daniel 8:14, pero no es el objetivo de nuestro tema el día de hoy.
Es solamente para que veamos por qué vamos a llegar allí. Luego entonces encontramos algo, y es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Para eso podríamos estudiar algunos versículos como Daniel 7, 9 y 10, que rápidamente podríamos leerlos para que miremos ese contexto. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y entonces allí empieza a ocurrir algo que es interesante, y es ver que ahora nuestro Señor Jesucristo empieza algo, y es el juicio. Por eso en Daniel 7, 9 al 10 me dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, para aclarar este punto, porque lo interesante es que Dios nos muestra no solamente que esto era un mensaje para aquellos seguidores suyos del Antiguo Testamento, sino que es para toda la humanidad. Por eso en Apocalipsis capítulo 20 vuelve a referirse a este tema del juicio, y ahora lo pone en un contexto histórico que me permite a mí identificarme con ese tema. Y entonces ahora me dice que Daniel capítulo 20 versículos 4, ahora me dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 11 del mismo capítulo. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el capítulo 5 me dice que el libro fue entregado a alguien. El capítulo 5 de Apocalipsis me dice quién era el único que era digno de recibir ese libro. Y vamos a leer rápidamente desde el versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Jesús. Entonces ahora dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios.
Hermanos, allí está el contexto general y esa sería como la introducción a nuestro tema el día de hoy. Esa parte me está diciendo que hasta ahí Cristo Jesús ha estado en cada uno de los departamentos del santuario realizando un ministerio en favor de su pueblo. En cada uno de los momentos hay un momento histórico. A partir de 1844 inicia el juicio y hasta hoy podríamos decir que estamos en el momento del juicio. Primero, el juicio es necesario que empiece por la casa de Jehová, es decir, por aquellos que han definido algún día seguir a Cristo. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús como el Cordero que limpia sus pecados, ellos están registrados allí en el libro de la vida. Y todos aquellos es necesario que pasen por el tribunal ahora que se ha establecido y que hemos estudiado hasta aquí. Pero es cierto, nuestro Señor Jesucristo está allí abriendo los libros y registrando cada uno de los casos. Pero también nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 9 me dice que está como sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros, poniendo o anteponiendo mejor delante de nuestras obras, delante de nuestro pecado, su carácter justo, su carácter santo, y entonces nosotros somos vistos como santos por Él. Entonces aquí Cristo está cumpliendo una doble función en el santuario celestial en estos momentos, hoy, año 2018. Entonces está como juez, pero también está como sacerdote. Y no como cualquier sacerdote, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Pero un día pasará algo. Y allí es donde, de ahí en adelante, es lo que vamos a estudiar. Un día se van a pronunciar las palabras y va a hacerse la realidad de la profecía de Daniel, capítulo 12. De Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. Que igual nos vamos a referir a ella un poco más adelante, pero quisiera para que tuviéramos el tránsito lógico ahora en el evento que va a ocurrir. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero que en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Voy a dejar hasta allí. Hay un tema que ¿por qué ocurrió o por qué me puse a estudiar sobre esta temática? Resulta que hablando con muchas personas de otras denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes, pentecostales, carismáticas, en el mejor de los casos, ellos se preocupan por prepararse para el encuentro con Dios, pero hay una doctrina que a todas las atraviesa, que es transversal para ellas, que es la doctrina del rapto secreto. Ellos afirman que, y es un error, ellos afirman que definitivamente la iglesia no va a pasar por un periodo de prueba, un periodo de angustia, un periodo de dolor, porque antes de que suceda ese periodo va a pasar algo, y es que Dios va a tomar a su iglesia, se la lleva a llevar al cielo, y entonces los que queden serán los que tengan que sufrir las consecuencias del tiempo de angustia. Eso bíblicamente no puede sustentarse. Eso bíblicamente no me permite, o no hay un asidero para que nosotros podamos sostener esa doctrina. Pero en cambio sí, en la iglesia adventista se habla de que la iglesia ha de pasar
por el tiempo de angustia. Pero también hay un problema. Y ahí es donde vamos a centrarnos. Hay un problema, y es que cuando yo me sentaba en esta cuarta banca hace más o menos 20 años, cuando vine a la iglesia por primera vez, escuchaba a muchas personas decir que nosotros deberíamos, y miren las palabras, deberíamos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y eso hizo carrera en la iglesia adventista. La pregunta es, ¿Dios sí en su palabra me está diciendo que debo prepararme para el tiempo de angustia? ¿Me debo preparar para la segunda venida de Cristo? ¿En la Biblia dice eso? Ahí es donde está el problema, y por eso, hermanos, hoy tenemos que concentrarnos, y tome papel y lápiz, porque vamos a estudiar que lo que la Biblia me enseña a mí y lo que Cristo me ha enseñado es que yo debo prepararme no para la segunda venida de Cristo, sino que me debo preparar como cristiano, como adventista del séptimo día, para el fin del tiempo, el fin del cierre del tiempo de la gracia. Para ahí es donde me debo preparar. Para ese punto, a ese momento, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta. Ojo con esto, porque si tú te pierdes, no vas a entender la temática que vamos a trazar ahora. Para eso vamos a hacer uso de una dinámica que tiene que ver con el estudio de algunas profecías, en las cuales vamos a encontrar algunas etapas que es necesario que se cumplan para que logremos entender ¿por qué debemos prepararnos para, o debemos estar preparados para el fin del tiempo de la gracia, para el cierre del tiempo de la gracia? Bueno, eso sabe cuando me sacudí eso. Yo me acuerdo que estábamos allí en el cuarto de escuela sabática, y yo estaba dando el estudio de la segunda venida de Cristo. Y al lado mío había un joven que en estos momentos regresó a su tierra, a La Paz, Cesar, y estábamos los dos dando el estudio. Yo lo invité porque se suponía yo era el más antiguo en la iglesia, entonces él estaba allí, yo quería que aprendiera cómo dar el estudio bíblico, y entonces ocurrió algo que yo dije la frase normalita. A quien les estaba estudiando le dije, tienes que prepararte para o mejor, dije, tienes que estar preparado para la segunda venida de Cristo. Y él me corrigió. Él me dijo, no debes prepararte para la segunda venida de Cristo, debes estar preparado. Ya debiste haber asegurado, debiste estar listo. Una cosa es prepararme para, y otra cosa es estar listo para. Son dos cosas diferentes, ¿me explico? Entonces, ahí es donde vamos a centrarnos en el estudio de hoy. Por eso, o para entender eso, vamos primero a ir a Génesis, y vamos a ir al estudio del diluvio. Vamos a estudiar el diluvio, y vamos a ir rápidamente a Génesis, y vamos a mirar que en el registro del diluvio se encuentra las bases para entender todas estas profecías que tienen que ver con el fin del tiempo de la gracia. Vamos rápidamente. Génesis capítulo 6, versículo 3 y 4. Vamos a colocarlo mejor de esta manera. Entonces vamos a estudiar el diluvio, y vamos a mirar Génesis. Hay una cosa interesante. Miren que en la palabra de Dios, en Génesis no se registra que Noé predicó. En cambio sí, en segunda de Pedro se registra que sí predicó. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo predicó Noé? Vamos a segunda de Pedro capítulo 2, 5, y luego regresamos a Génesis. No pierdan Génesis rápidamente. Vamos a segunda de Pedro capítulo 2, versículos 2, 5.
Listo. ¿Quién lo tiene por aquí? Para que lo lean. ¿Alguien lo tiene por acá? ¿Todavía no? Aquí lo tenemos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, Pedro me dice que hubo algo que hizo Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Un pregonero es alguien que anuncia algo. Y en ese caso, ¿qué es lo que está anunciando? La justicia de Dios, el mensaje de Dios. Es decir, que allí hay un primer elemento, y es que hubo algo que hizo Noé, y fue predicar. ¿Y qué predicó? El evangelio eterno. No hay nada más. La justicia de Cristo. Él era pregonero de justicia. Ahora sí vayamos a Génesis, vamos al capítulo 6, ya lo tenía por acá. Y vamos a leer los siguientes textos. Génesis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está hablando de edad. ¿Está hablando del tiempo en que iba a tener la vida las personas? No. Ahí está diciendo que serán sus días 120 años, es que pasarán 120 años y entonces vendrá el diluvio. Si hiciéramos un estudio, pero nuestro primer anciano James en la mañana, en Escudriñando su Palabra, los 2 sábados anteriores explicó con suficiencia que esos 120 años, en esos 120 años Noé predicó, Noé estuvo predicando el evangelio de justicia, estuvo predicando la palabra de Dios, estuvo predicando el evangelio eterno, la salvación en Cristo. Entonces allí podríamos ver que justamente a los 120 años vino el diluvio. Versículo 4 del capítulo 6 de Génesis. Había gigantes en la tierra que en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien, entonces aquí me está diciendo algo claro. Me dice que para todos, que esa predicación ¿era qué? Universal. O sea, era una predicación universal. O sea, no sé si circunscribía a un pueblo específico. Era a todo el mundo. 120 años predicando, pues muchos debieron escuchar. Yo creo que tú no le vas a predicar 120 años a los mismos 5 o 6 de tu familia. ¿Tú predicas a quién? A todo el mundo. En 120 años, ¿cuántas personas pudieron alcanzar? Aquí el versículo 4 me dice que habían varones, gigantes, y habían otros que escucharon el mensaje de predicación. Y 120 años predicó ¿quién? Noé. Algo interesante. Cuando dice el comienzo del versículo: no contenderá mi espíritu, y el espíritu está en mayúscula, ahí es de las pocas referencias que en el Antiguo Testamento se habla del trabajo del Espíritu Santo. Y allí me dice que si hubo algo interesante, es que Noé predicó siendo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces es una predicación concreta, es una predicación que me dice que es dirigida por el Espíritu Santo. Vamos a ver que esto mismo en las profecías que me hablan
del cierre de la puerta de la gracia es una constante. Entonces, por aquí me dice lo siguiente, vamos a seguir adelante y vamos a avanzar en esto. Génesis capítulo 7, versículo 16. Ya en el momento del diluvio. Mire que esto fue antes de ¿qué? Del diluvio. Ahora vamos al momento del diluvio. ¿Qué dice ese versículo allí? ¿Ya lo leyó? Capítulo 7, versículo 16. ¿Qué dice? Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Se cierra la puerta. En el diluvio ahora se cierra la puerta y ahí está el segundo elemento allí. Cierre de la puerta. Ahora hay algo interesante que debemos analizar. Hay algo interesante que debemos analizar. Si se cierra la puerta y dice, nosotros conocemos el registro bíblico, que Noé y su familia, 8 personas en total, entraron al arca. Se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Ahora, para que hubiese, y el resto de la gente, ¿qué le pasó? Quedó fuera. Quedó afuera. O sea, ahí hubo un proceso de juicio, ¿sí o no? Hubo una selección. ¿Cuál fue el principio para que hubiese un juicio y se separaran en 2 grupos? Unos escucharon y obedecieron el llamado de Dios. Los otros simplemente siguieron su vida. Tal vez muchos siguieron ofreciendo sacrificios. Si quisiéramos hablar hoy para la iglesia adventista del séptimo día, podríamos decir, tal vez muchos siguieron trayendo los diezmos y las ofrendas. Tal vez muchos siguieron guardando el sábado. Tal vez muchos siguieron viniendo sábado tras sábado a la iglesia. Podríamos pensar en eso. O sea, si quisiéramos hacer un análisis, pero no lo vamos a hacer tan pronto, porque quiero que estemos claros en cuáles son los pasos para ese cierre de la gracia. Observe que para que la puerta se cerrara hubo un juicio, pero una vez finalizó el juicio, necesariamente Dios hizo algo y fue cerrar la puerta. Ya no se predicaba más. Daniel dice en el capítulo 12, versículo 1, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Ya, no más. Hay un elemento, un tercer elemento, y es que ahora, después del cierre de la puerta que hace Dios, ahora viene un tiempo. ¿De qué? Y aquí entonces decimos, claro, los que quedaron afuera ahora van a estar angustiados. El tiempo de angustia era para los que estaban adentro, porque 120 años Noé predicó que iba a caer agua del cielo. Eso no es raro para nosotros hoy, 2018. Pero para ese tiempo donde la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra, y eso hacía que se mantuviera verde la tierra, y que nunca antes alguien científico alguno antediluviano se atrevió a decir que iba a caer una gota del cielo. No se podía sostener científicamente. No existían esos objetos voladores no identificados llamados nubes.
No existía absolutamente nada de eso. Solamente Noé, el loco pregonero de justicia, decía que iba a caer agua del cielo. Y ahora él entró al arca y empezó a llover. No, 7 días. Él y su familia que lo acompañó en la predicación. 7 días la iglesia de Dios en su tiempo, que predicó que iba a descender un diluvio, entonces tuvieron que empezar a pensar, ¿lo que predicamos era cierto? Pero no era solamente eso, no era solamente el juicio que se hace uno en su cabeza de decir lo que voy a predicar esto y lo voy a sostener. Yo no sé si a usted le ha tocado predicar delante de un profesor universitario. Yo no sé si a usted le ha tocado sustentar la palabra de Dios delante de algunas personas adultas como sus papis, sus amigos, gente intelectual, no importa quién. Y usted tiene la duda de que si lo que va a decir es realmente cierto. Yo no sé si le ha pasado sostener la palabra de Dios delante de un profesor de filosofía de la Universidad Externado de Colombia, de la maestría en evaluación. No fue fácil para mí, pero allí, porque empiezan a haber argumentos humanos y eso, y empieza uno como no a dudar, porque uno no duda, pero sí a decir, ¿será que lo voy a convencer? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que lo va a tocar el Espíritu Santo? Hermanos, después del juicio ya no hay Espíritu Santo. Después de que se cierra la puerta de la gracia, ya no hay Espíritu Santo. Ya la gente podrá hablar de lo que quiera hablar, intentará buscar el Espíritu Santo y encontrar la verdad, pero ellos ni siquiera saben que están perdidos. Antes bien, empiezan a andar más bajo su propio juicio. Ahora sí el humanismo es exaltado a lo máximo. Ahora sí la filosofía humana se erige como la única bandera. Ya no hay nada más, porque no hay Espíritu Santo que contienda con la mente y con los pensamientos de los hombres. Hermanos, yo creo que me toca correr bastante y dejarles tarea. Me toca dejarles tarea, porque apenas voy en la mitad de la página y hay harto. Entonces, ojo a esto. Ahí en ese momento Dios cierra la puerta y empieza el tiempo de angustia. Mire lo interesante. En las páginas 86 y 87 de este libro, Historia de Patriarcas y Profetas, la hermana Elena de White registra ese momento de la siguiente manera: durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error. ¿La aparente qué? Ojo que ahí hay un elemento clave: tardanza. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias, las aves entraban en el arca y el ángel cerraba la puerta. Interesante, hasta el Espíritu de Dios tocó a los animales y no a los demás, y no a los hombres, a los seres racionales. A veces nuestra razón nos hace malas pasadas. En muchas ocasiones nuestra razón, nuestro juicio, nos pone por encima de la palabra de Dios. Hermanos, y si no somos tocados por el Espíritu Santo y no permitimos que nuestro pensamiento sea dirigido por el Espíritu Santo, seremos peor que los seres irracionales y nos comportaremos peor. Y dice, a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías.
y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habrían atrevido a manifestar antes. Observe cómo empezaron ahora a burlarse. Sigamos adelante con el siguiente punto allí. El Espíritu de Dios se había retirado, pero ahora viene algo interesante. Génesis capítulo 7 versículo 11 registra Dios en su palabra: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, en el siguiente, y es el siguiente paso, vino lo que se había predicado. Hermanos, aquí se manifestó Dios con su poder. Aquí hubo una manifestación del Dios poderoso. Cuando nosotros predicamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que la manifestación gloriosa, ¿cuándo es? Cuando descienda fuego del cielo y todos los elementos sean consumidos, como está registrado, como lo registra Pedro en sus cartas. Allí, hermanos, entonces viene algo interesante. Yo lo voy a colocar de esta manera. Yo lo voy a colocar así. Lo voy a colocar aquí, que se cumple la segunda venida. Es decir, el evento que se predicara por 120 años ocurrió allí a partir del octavo día. Dice la hermana Elena de Guay en el registro de historia de patriarcas y profetas que grandes piedras eran expulsadas rocas eran expulsadas, piedras de toneladas eran expulsadas con gran fuerza por la presión de las aguas, pero también cataratas. Dice que se abrieron las cataratas del cielo. Eso fue una inundación. Muchos de los que estaban allí afuera ahora, cuando cayó la primera gota, ahora sí empezaron a golpear. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no hay tiempo. Ya la puerta no se abriría, porque Noé no cerró la puerta. Quien cerró la puerta fue Dios. Entonces, en ese momento se cumple una siguiente fase. La tierra vuelve a su estado como antes de la creación. ¿Recuerdan ustedes que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y no había nada seco? No había separación del cielo y de la tierra. En ese mismo instante, en la página 88, la hermana Elena de Guay registra algo que aún Satanás temió. Página 88 dice: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su existencia. Y ese es el otro elemento fundamental allí, y es el quinto elemento aquí, vea. Satanás ahora queda solo, no tiene a quién engañar. Todos habían perecido. Todos los que se burlaron y quedaron fuera del arca, todos habían perecido. Y Satanás ahora quedó solo. Hermano adventista, el séptimo día, estudioso de la profecía, ¿le suena algo parecido? ¿Le suena algo en el futuro cercano? Esa secuencia, hermanos, aquí vamos a colocar, sí, dejémoslo así. Lo escribo en minúscula, no lo quiero escribir en mayúscula. Voy a decir: queda cautivo. No hay a quien engañar. ¿Cuál es la obra de Satanás? ¿Cuál es la obra del adversario? Engañar.
Si no puede engañar a nadie, ¿qué puede hacer? Nada. Queda cautivo. Hermanos, eso está registrado allí. Pero ¿saben una cosa? Y aquí viene la tarea porque me toca pasar ya al último paso. ¿Saben que eso, hermanos, sucede también? Estos mismos pasos, ¿usted los puede identificar en Mateo 24? Les voy a regalar los versículos para que usted haga la tarea bien en su casa. Si usted estudia los siguientes versículos, puede identificar estos mismos 5 pasos. Primero, se predicará el evangelio. Segundo, y se predicará el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Segundo, se cerrará la puerta. Habrá juicio. Se cerrará la puerta después del juicio. Quiere decir, se separarán los que obedecieron y los que no obedecieron, los que fueron pesados y fueron dignos, los que fueron pesados y fueron hallados faltos. Ahí está. Hay una separación. Además de eso, entonces vendrá un tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia lo tendrá que sufrir el pueblo de Dios. Se retirará el Espíritu de Dios de la tierra. Estaremos a merced de todo el pensamiento loco que maneja este mundo. Vendrá la segunda venida de Cristo. Y entonces, aquí, en la segunda venida de Cristo, habrá algo interesante. Cuando venga la devastación por la segunda venida de Cristo, observe algo interesante. Los 8 que estaban dentro del arca no tuvieron que sufrir nada de los eventos de las cataratas, de nada, porque Dios sostenía el arca con su mano. Porque Dios había puesto su mano sobre esa iglesia, sobre ese remanente fiel. Hermanos, y luego entonces vendrán las otras escenas. Mateo 24, si usted estudia los versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Allí mismo, si tú estudias los versículos 43 y 44, verás y podrás identificar todas las mismas etapas. Identificarás cada uno de los elementos. Allí está registrado. Cristo magistralmente en su discurso a la pregunta que hicieran los discípulos: ¿cuándo será la segunda venida tuya? ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén y tu segunda venida? Cristo le dio exactamente el discurso y tocó estos mismos elementos. Ahora, si quieres seguir profundizando, puedes ir a Daniel. En Daniel están estos mismos elementos. En Daniel se encuentran exactamente los mismos elementos. Inicia con el versículo que sabes de memoria como buen adventista del séptimo día. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Bien, y entonces puedes continuar con Daniel 12, 1 al 2. Además, logras encontrar también en el capítulo 11, versículos 2 y 3. Pero este capítulo 11, versículos 2 y 3 es para que entiendas la palabra levantará. Se levantará. No, seguimos, perdón, lo puse donde no era. 11, 2 y 3. Esto es para entender la palabra levantará. ¿Qué significa ese levantará? Allí vas a encontrar que levantará es empezará a reinar. Es decir, cuando se le haya entregado el trono eterno a Cristo Jesús. ¿Listo? Bien. En Apocalipsis también vas a identificar las mismas.
en Apocalipsis se encuentran exactamente las mismas. Yo lo tenía preparado, pero el tiempo no da para que logremos desarrollarlo, pero allí en Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7. (18, 1 al 4). 1 hasta el 4. Si estás tomando nota, puedes estudiarlo en casa. Capítulo 15, versículos 5 al 8. Capítulo 19, versículos 11 al 13. Y capítulo 20, versículos 1 al 3. Allí exactamente. Si tú ves bien, lo estudias, y espero que lo hagas por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de los que están alrededor, porque necesitan conocer este mensaje. Hermanos, es importante que nosotros veamos esto. Siempre, siempre. Versículos 6 y 7 y 18, 1 al 4, me habla de la predicación universal. ¿Recuerdas qué dice capítulo 14, versículo 6? Vi un ángel descender del cielo que tenía en su mano el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para predicarlo a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se predicó antes. Hay una predicación antes del evangelio universal. Hagamos el ejercicio con Apocalipsis para poder pasar y concluir nuestro tema el día de hoy. Vamos entonces allí a Apocalipsis capítulos capítulo 18, vamos al capítulo 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Exactamente es lo mismo que me dice capítulo 14, versículos 6 y 7. Se predicará el evangelio, pero habrá dos grupos allí: los que acepten la marca de la bestia, los que quieran seguir en pos de ella, los que quieran seguir la tradición, pero también los que quieran obedecer a Dios, los que quieran seguir siendo guiados por el Espíritu de Dios, los que quieran predicar la palabra de Dios. Hermanos, allí hay dos grupos. Uno es predicado con la potencia del cielo, con el Espíritu Santo. Otro, allí después de esto me va a decir: salid de en medio de ello, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Ahí hay un cierre de una puerta. Se dividirán en dos. Y entonces, una vez sea predicado el evangelio, sea terminado el juicio, Dios cerrará la puerta de la gracia. Ahora vamos a leer el capítulo 15, versículo 5 al 8. Capítulo 15, versículo 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo
de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y nadie podía ¿qué? Entrar. Nadie podía entrar. Porque la gloria de Dios inundó el lugar santísimo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el santuario celestial, allí en el lugar santísimo, desde 1844 para acá? Juicio y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez Dios decide, una vez se predica, cuando digo decide es porque se han cumplido la predicación de la palabra de Dios y se ha acabado la intercesión, inmediatamente Dios inunda el templo, el lugar santísimo, con su presencia, y ya no entra nadie más, ya no hay más intercesión. Se cierra el tiempo de la gracia. La pregunta es, si se cierra el tiempo de la gracia, si Cristo Jesús ya no puede interceder, ¿para qué predicar más el Evangelio? Ya no tiene sentido. Entonces vendrá la segunda venida de nuestro Señor, y entonces ocurrirá lo que se registra más adelante en Apocalipsis, cuando el enemigo es atado y es, porque en el capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es entonces el que está montado en el caballo blanco? Pero hermanos, no me crean, sigan leyendo para que no me crean a mí y le crean a la palabra de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. Me está hablando del mismo Cristo Jesús, y su ropa está manchada con sangre porque era el Cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Es el mismo Cristo Jesús. Y entonces ahora allí se describe, y usted puede seguirlo leyendo, qué ocurre en el momento de la segunda venida, cuando Cristo Jesús use las vestiduras ya no sumos sacerdotales, sino que esté con las vestiduras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pagará a cada uno según su obra. Hermanos, el capítulo 20, versículo 1 dice: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que la tierra iba a quedar otra vez vacía. Otra vez iba a quedar vacía, y entonces Satanás iba a ser prendido ahí en la tierra, porque ya no tiene a quién engañar. Hermanos, esto es recurrente. Esto sucede. Si tú analizas cada uno de estos, de este tema a la luz de cada uno de los profetas, tú vas a lograr entender que hay un momento en que nosotros tenemos que estar listos antes del cierre del tiempo de la gracia. Como Dios es un maestro, como Dios es el mejor profesor, como Dios en su sabiduría sabía que nosotros no lo íbamos a entender con toda la teoría así como está expuesta, Él usó la didáctica para que nosotros lo lográramos entender. Y por eso, hermanos, vamos a concluir el tema revisando rápidamente la estrategia didáctica que usó el maestro de Galilea.
las parábolas. Él usó una parábola. Y esa parábola está registrada en el capítulo 25 de Mateo. A partir del versículo 1, Él genera y empieza a hacer evidente esto. Utilizó uno de los elementos claves de la cultura judía, que era lo que más le gustaba a la gente. ¿A quién no le gusta la actividad social? Y Él utilizó la actividad social para explicarles y ampliarles este tema a las personas. Pero tristemente, esta parábola ha sido mal interpretada por muchas personas. En el capítulo 25 me habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes dice, y vamos a ir identificando por favor cada uno de estos elementos para concluir. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cuando Cristo se refería a esa frase, entonces el reino de los cielos, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? En todas sus parábolas Él decía, entonces el reino de los cielos será semejante a. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? No tenemos tiempo para estudiar todas las parábolas. ¿A qué se refiere? ¿A su iglesia? No. Se refería a la salvación. Se refería a dónde encontrar la salvación. ¿Cómo puedes entrar en el reino de los cielos? Casi que les estaba haciendo esa pregunta. ¿Cómo logras tú entrar? ¿Cómo aseguras tu puesto? ¿Cómo vas a disfrutar del reino de los cielos? ¿Cómo vas a entrar allí? Es decir, ¿cómo debes estar listo? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Hay algún versículo que me hable o que me relacione las lámparas con la palabra de Dios? Lo sabemos de memoria, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerden que aquí Jesús está usando una parábola que es una figura literaria, una metáfora, algo que es similar para explicar algo. Entonces dice, habrá, ¿cierto?, una iglesia. La identifica con las 10 vírgenes. Identifica a su iglesia como las 10 vírgenes que tienen las lámparas, que tienen la palabra de Dios. Y para que las lámparas brillaran, entonces, ¿qué era lo que hacían? Necesitaban ¿qué? Aceite. Necesitaban algo. Esas vírgenes me están diciendo que es su iglesia que está alumbrando el camino del esposo, el camino del novio, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es la que está predicando la segunda venida de Cristo. Hermanos, aquí estamos todos nosotros. Esas 10 vírgenes somos todos nosotros, que hemos aceptado la palabra de Dios, que se supone, lo digo de esta manera, se supone, hermanos, que esto lo escudriñamos a diario, que esto es un deleite para nosotros, que estamos preparándonos para el fin del tiempo del cierre de la puerta de la gracia, que estamos allí, que queremos ver a Jesús, que anunciamos la segunda venida de Cristo, que predicamos el evangelio eterno, que somos el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 4, que somos el ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Hermanos, en la iglesia adventista del séptimo día, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Oh hermanos, ahora Jesús me dice que dentro del pueblo hay unos que son prudentes y otros que no. ¿Cuál es la diferencia? Vamos más adelante para saber cuál es la diferencia y no especular con respecto a esto. Decimos, mas las prudentes tomaron ¿qué? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Perdón, me salté el versículo 3 y es importante. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Hay una diferencia. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es el aceite, la diferencia es el Espíritu Santo. Hermanos, créame una cosa,
Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no se preocuparan cuando tuvieran que ir ante jueces, ante reyes, que no se preocuparan, que el Espíritu Santo iba a recordarles qué era lo que habían de decir, hermanos, si ellos se hubiesen quedado inmóviles, si ellos no hubieran tomado de la palabra de Dios, si ellos no hubieran estado unánimes en oración, si ellos no hubieran buscado el ser instruidos por Dios a través del estudio de su palabra, no tendrían nada que recordar. Y hermanos, aquí la diferencia entre las insensatas y las prudentes era el aceite extra. Si tú no estudias la palabra de Dios, hermano, vas a estar en dificultades en el tiempo final. Si no estudiamos como iglesia, si al estudio de la iglesia decimos que es un estorbo, si al estudio de la palabra de Dios en la iglesia, aún aquí, decimos que el tiempo se pasó, si nos aburrimos del estudio de la palabra de Dios, hermanos, vamos a estar en dificultades. Si hay un tiempo en el cual la iglesia adventista del séptimo día debe estudiar, es hoy. Porque ese será el aceite extra. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no os dejéis engañar, porque aún intentará engañar a los escogidos. Hermanos, terminemos porque el tiempo se fue. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué? Y se durmieron. Yo les dije a ustedes cuando estaba leyendo de aquí, dije que había una palabra allí, tardándose. Y tardándose el esposo. Tardándose Cristo Jesús en venir. ¿Qué pasó? Todas durmieron. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 en adelante me registra ese evento. No lo podemos estudiar hoy. Es el espíritu o la condición laodicense de la iglesia. Pero aún en la condición laodicense, aquellas que hicieron provisión con espíritu extra serán las únicas que podrán entrar con Dios. Seguimos y dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Otra puerta que se cierra. Aquí hay algo interesante. La predicación del evangelio. Hay un juicio. Inmediatamente hay un juicio, se separan en dos, las prudentes y las insensatas. Recuerden que estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Aquellos que estudiaron y no estudiaron, aquellos que siguieron al esposo o no lo siguieron, aquellos que tomaron la decisión de prepararse para este momento, pudieron entrar, porque la puerta ¿qué? Se cerraría. ¿Y quién cerró la puerta? El esposo. El esposo, Dios. Pero miren ahora que las otras se fueron ¿a qué? Se fueron a buscar aceite, pero el Espíritu de Dios ya se había retirado de la tierra. Se fueron a decirle: enséñanos. En aquel tiempo habrá hambre, pero no de pan, sino de buscar la palabra de Dios. Hermanos, aquí me está diciendo que ahora sí, mientras ellas fueron a buscar, ¿qué pasó? La puerta se cerró. Hermanos, y si seguimos leyendo, cuando ellas llegaron a golpear, ya la puerta no fue abierta. Se había cerrado el tiempo
Se había cerrado la puerta. Se había cerrado la puerta de la gracia. Hermanos, nosotros no debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Debemos prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia. Porque cuando estamos preparados y logremos entrar ya en la segunda venida de Cristo, estaremos sellados. Recuerden las palabras de nuestro Señor: el que es injusto, siga siendo injusto, y el que sea justo, siga siendo justificado. Hermanos, este estudio que acabamos de hacer responde a una impresión grande que hemos tenido, porque ya no podemos, o ya tenemos que estar como pueblo en este tiempo, que es el tiempo final. Como iglesia debemos prepararnos, debemos abrir la palabra de Dios. Si aquí hay niños, y yo sé que aquí hay niños que estudian la palabra de Dios, hermanos, es necesario que nuestros niños vuelvan a abrir la palabra de Dios. Saben, hermanos, que una preocupación, y estoy preparando un tema para ello, pero que tiene que ver con mucha psicología, es que tantos dibujos animados de la Biblia que le ponemos a nuestros hijos le pueden estar deformando la imagen de Dios, porque no es el estudio de la palabra, sino es el dibujo animado. Saben, hermanos, que para los jóvenes la música, aún de la que habla de la segunda venida de Cristo, lo puede dejar sin estudiar la palabra de Dios y creer que es suficiente con amplificar música que hable de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Saben, hermanos, que para nosotros el poner los temas que tratan aún los pastores buenos de nuestra iglesia podrían dejarnos sin estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Por eso, iglesia en pleno, niños, jóvenes y adultos, nos comprometemos con Dios hoy a volver a estudiar la palabra de Dios, a volver a abrir su santa palabra y el espíritu de profecía. ¿Quieres hacer un compromiso hoy con Dios? Yo quiero hacer ese compromiso y reiterar mi compromiso con Dios de seguir estudiando su palabra, porque en ella me parece que me encuentro con Cristo y en Cristo tengo la vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, ponte en pie, pero no te vayas a poner en pie si no vas a cumplir ese compromiso. Es un compromiso para estar con Cristo por la eternidad. Es un compromiso en el cual tú dices hoy: Señor, quiero estar listo, porque no quiero quedarme por fuera cuando tú cierres la puerta de la gracia, cuando tu gloria inunde el santuario celestial y ya no haya intercesión por mí. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y hemos abierto tu palabra hoy, Señor, y hemos estudiado un tema delicado, porque hasta ahora el enemigo ha ganado la batalla en nuestras vidas y ha puesto distracciones, ha puesto distractores, ya sean personas, programas, ya sean gustos, ya sean aún las cosas buenas aparentemente de este mundo, como estudios, como trabajos, como esposos, esposas, y los ha puesto allí para que nosotros olvidemos estudiar tu palabra y estemos cansados cuando queremos hacerlo. Pero, oh buen Dios, hoy estamos aquí de pie delante de tu presencia, porque queremos que tú destruya cualquier cosa que nos esté apartando del estudio de tu palabra y podamos escudriñarla y podamos encontrarnos contigo, y la iglesia central vuelva a ser la iglesia del libro, vuelva a ser la iglesia que se edifica a diario, que no le basta con el estudio de la escuela sabática, que no le basta con
el abrir y una matutina y estudiar una historia y ya. Que no le basta con amplificar himnos de alabanza a tu nombre, sino, Señor, que se encuentra contigo de verdad, escudriñando tu palabra, estudiando a profundidad. Y, Señor, día a día, entregarnos a ti. Queremos buscar ese aceite extra, Dios, para que cuando llegue el momento, cuando llegue la medianoche, las tinieblas, nosotros podamos tener el aceite extra y podamos entrar contigo, para que cuando vengas por segunda vez, entonces podamos asegurar el paso a vivir contigo en las mansiones celestiales. Oh bendito Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por los testimonios, gracias porque nos has llamado a ser adventistas del séptimo día. Tu misericordia y tu amor sigan con nosotros, en Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Podemos sentarnos, hermano.